de investigación sobre estos temas sísmicos. La conferencia va a ser impartida por el profesor Roberto Meli Piraña. Roberto Meli es profesor de investigación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una persona con una amplísima experiencia y trayectoria en temas de diseño, comportamiento, evaluación sismoresistente de estructuras y también no solamente de estructuras de hormigón, estructuras metálicas, sino también de estructuras de construcciones históricas. Ha tenido trabajos relevantes relacionados, por ejemplo, con la Catedral de México y con otras muchas edificaciones históricas. El profesor Roberto Meli no es la primera vez que viene a esta escuela. Algunos de los aquí presentes tuvimos ya la suerte de conocerlo pues, en el año 80. Todavía yo estaba haciendo la tesis doctoral y vino a dar ya un curso de diseño sismoresistente de estructuras de hormigón con Enrique del Valle, también es un ingeniero mexicano. Y bueno, pues desde entonces establecimos una magnífica relación personal y profesional. Y bueno, deciros que ha sido desautor de varios libros sobre diseño estructural y diseño sísmico de estructuras, que ha sido su referencia. Ha trabajado en muchos proyectos de investigación y de asesoramiento a empresas y administraciones, en proyectos reales, de los que hablará hoy. Y también tiene una visión muy global de los problemas sísmicos, porque aparte de estos trabajos profesionales en investigación, pues ha tenido una altísima responsabilidad digamos, como gestor, puesto que fue durante 10 años el director del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres del Estado de México. Con lo cual, pues, imaginaros la responsabilidad que puede suponer pues, pedirle al presidente que evacúe la Ciudad de México a menos de 20 millones de habitantes en caso de que el alcalde Pérez se pusiera tonto o hubiera ha habido muchos desastres precisamente durante su mandato. Bien, el profesor Meli pues, ha venido también con ocasión de un curso de diseño sismoresistente que se está impartiendo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, también pues, para apoyar a la formación de los profesionales que hoy en día pues, tienen que salir a trabajar fuera de España, porque como sabéis, pues, el panorama aquí no es muy halagüeño, y el tema sísmico es uno de los puntos fuertes que se demandan, porque cuando vas a trabajar pues, en países como Argelia, como el país sudamericano, Chile, México, etcétera, pues los temas sísmicos son muy importantes. Bien, ya termino diciendo que hemos aprovechado la oportunidad de tener a Roberto por aquí pues, para que nos hable un poco de recientes investigaciones y también un poco pues, para sembrar, especialmente entre los estudiantes que estáis aquí, cosa que me alegra mucho, ver tanta gente joven. Pues algo que yo de alguna manera he padecido, que es la falta de cultura sísmica. En España, afortunadamente, pues el sismo es un país con una baja sismicidad, sismicidad media. Tenemos algunos expertos, entre los cuales hay aquí algunos muy buenos digamos, investigadores y ingenieros, pero son minoría. En España no hay una conciencia de la gravedad de lo que supone el sismo. Y esto pues a veces nos hace dejar de lado la importancia de este tema. De hecho, el reciente terremoto de Lorca pues, nos ha puesto en manifiesto que sin ser de una gran intensidad ha producido unos daños muy grandes precisamente por la falta de buenas prácticas constructivas cuando hay una cierta sismicidad latente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en la conferencia de Roberto Meli, aparte de enseñarnos muchas cosas, nos tiene que despertar un poco la inquietud de que realmente el sismo va en serio. Yo termino contándoos una anécdota personal. Yo vivía en California, en San Diego, en el año 93-94, y el 17 de enero del año 94, día de Martin Luther King, fiesta nacional en Estados Unidos, pues tenía previsto ir con mi familia de San Diego a Los Ángeles, unos 100 kilómetros al sur de Los Ángeles, a ver Universal Studios, un día de fiesta. Hubo un terremoto, el terremoto de Norris, tremendo, uno de los 10 terremotos con más daños en la historia de los terremotos. Y
ciertos movimientos, se movía algo de ruidos, me llamaron desde España y dije, no me entero de nada. Cogí mi familia a las 8 de la mañana, autopista, la I-5, Interstate 5, vacía. Los Ángeles, ya sabéis cómo es, la autopista vacía, mosqueaba un poco, pero yo no me enteré, llegué a Universal Studios y ahí me preguntó a mí, ¿usted no se ha enterado que había un terremoto que se lo ha cargado todo? No tenía cultura sísmica, ¿no? Realmente es un poco, no sé cómo calificar. Entonces espero que no nos pase a vosotros esto. Nada más, muchísimas gracias Roberto por estar con nosotros. Muchas gracias Tony por la presentación y pues muchas gracias a ustedes por estar presente en esta plática en las que voy a tratar de describir algunos de algunas investigaciones que hemos hecho relacionadas con los temas sísmicos, pero de muy distintos aspectos y quizás muy distintos temas que no están muy ligados entre sí, pero más bien para dar una muestra del tipo de estudios que se pueden hacer y de los problemas que se presentan sobre la seguridad de distintos tipos de construcción. Este es el objetivo. Nosotros hacemos en mi instituto, en la UNAM, estudios sobre los procedimientos de análisis y diseño, pero yo personalmente más abocado a partes experimentales, tanto en laboratorio como en pruebas de campo sobre estructuras reales de cierta importancia, monitoreo de estructuras y también ciertos problemas de durabilidad, de los cuales pues, en este caso no. Eso es. El primer tema que les voy a tratar es de lo más simple, lo más vulnerable que hay en el país y en muchas partes de América, que son las viviendas rurales de adobe. Son pequeñas casas hechas de adobe, o sea, de ladrillo no cocido, sin ningún refuerzo, y que en los sismos, y este que se muestra aquí fue apenas hace menos de un año, pues tienen una destrucción importante. Afortunadamente son pequeñas y la gente alcanza a escapar normalmente antes de que se acaben de caer. El número de muertos en este caso fue unos pocos que estaban en condiciones muy particulares, pero no fue muy grande, pero el daño puede ser la destrucción total. Entonces, en laboratorio, más bien para fines demostrativos, hicimos unas pruebas en la mesa vibratoria sobre para demostrar cómo fallan y cuál es la debilidad de estas construcciones y cómo se podrían reforzar de manera bastante simple. Esto es un poco el proceso de construcción, donde se encuentran primero los ladrillos, cómo se hacen, y esto es el suelo, de hecho, el suelo que es normalmente arcilla con arenosa y que se mezcla con paja y se hacen estos ladrillos, y con ellos construimos entonces unos modelos a escala 1/2 que los instrumentamos, como aquí se ve, con acelerógrafos y medidores de desplazamientos, y lo probamos, y otro modelo que después reforzamos con una simple malla de gallineros, supongo que aquí se llama igual, que en el campo es muy usual emplearla, y que está clavada, formando tanto por el interior como el exterior una capa, digamos, que da continuidad a los distintos elementos. Se le aplicó un movimiento sísmico tanto vertical como horizontal, el de arriba es horizontal, que tiene, y se escaló de manera que la escala de tiempos de manera que tuviera los efectos, los movimientos más importantes en el intervalo de periodos que corresponden al que conocemos que es el periodo fundamental de vibración de estos tipos de construcción, del orden de 0.1, 0.2 segundos, 0,1, 0,2.
hay unos videos que espero que funcionen porque estaban enlazados para ser automático, pero en este ordenador no funcionan. Vamos a ver si esto... Este es el modelo de refuerzo que se ensayó inicialmente, y lo que van a ver es cómo se ve que se forman partes de la estructura que se separan del resto y que ven el efecto del movimiento vertical y horizontal simultáneamente, porque es bastante fácil hacerlo, y cómo eso, sobre todo la parte arriba de las ventanas y las paredes, o sea, la separación también de las paredes longitudinales con las transversales, y el daño de esto. Este es un movimiento que el doble de ese del movimiento se aplicó al modelo reforzado, y como verán, este va a comportarse como una unidad sólida, compacta, sin separaciones, y el movimiento es realmente de gran intensidad, y se aprecia la integridad con la que queda después del mismo. Pasamos al momento, ya no hay más. Como comparación se puede ver aquí cómo el comportamiento del primero y del segundo. El segundo es el reforzado, en el cual aquí estamos registrando la intensidad del movimiento aplicado contra el periodo de vibración. Se ve que el periodo se mantiene casi constante. Eso indica, el periodo es inversamente proporcional a la rigidez lateral, y eso quiere decir que la rigidez lateral se mantiene casi constante, se disminuye solo ligeramente, por eso el periodo aumenta ligeramente. Pero en el no reforzado, después de los primeros ensayos a una intensidad muy baja, en cuanto aumentamos la intensidad, el periodo se va aumentando, y esa es la manera en que estimamos un indicador, pues, del daño que usamos para ver la eficacia de distintos procesos. Pasemos ahora a las pruebas que hemos hecho en otro tipo de construcción similar, de viviendas ya urbanas, de mayor calidad, en que se usa mucho en países sísmicos lo que se llama la albañilería confinada. O sea que las construcciones de ladrillo, de bloque de cemento, se confinan, se refuerzan con elementos verticales y horizontales de hormigón, que le dan unidad, que sirven para conectar una pared con otra, y sobre todo las paredes con el techo y el piso, y también para que si se fisura, si se agrieta, el ladrillo pues quede confinado precisamente por un marco que lo mantiene, que evita el colapso, o que tarda mucho el colapso. Esto pues algo que estudiamos desde hace muchos años. En otros países se usa la mampostería, la albañilería con refuerzo interior, pero en México y en otros países latinoamericanos casi no se emplea, porque se tiene desconfianza sobre el real funcionamiento, o que se coloque correctamente el refuerzo y que se vacíe el hormigón dentro, el grout, la lechada, dentro de los huecos, que queden bien llenos. Entonces se han visto resultados poco favorables, no porque el material no funcione, sino porque la forma que se hace. Entonces, sobre este material se han hecho pruebas, desde las pruebas esenciales para encontrar las propiedades mecánicas, a carga vertical, de compresión, también de compresión diagonal, para ver la resistencia al corte, a tensiones diagonales y a tensión de la mampostería, y para comparar
distintos, se han hecho pruebas en muros, en paredes de distintas proporciones y con distintos aparejos, y se han hecho pruebas para ver cómo se conectan a través de los elementos de confinamiento un elemento con otro, una parte con otra para el movimiento lateral, y pruebas en edificios de 2 pisos, por ejemplo, como esto, también pruebas en mesa vibradora. También hemos hecho pruebas para ver el refuerzo, cómo rehabilitar edificios de este tipo que sean inseguros. Y la forma en que resulta muy efectivo es hacer algo similar a lo que se hizo para las casas de adobe. Anclar una retícula de refuerzo, o sea, de placas de refuerzo, o esencialmente una malla electrosoldada, por ambos lados, y luego aquí se pueden recubrir con mortero de cemento. En las partes del adobe se prefiere hacerlo con cal porque permite respirar y digamos, que la humedad penetre y salga del adobe, si no se queda húmedo adentro y no hay forma de que se seque, y eso puede a la larga afectar el adobe. Se han hecho pruebas en mesa vibradoras y también de estos edificios, y pruebas ante cargas alternadas cíclicas principalmente para determinar cuáles son los desplazamientos laterales máximos que se pueden dar a muros con distinto tipo de refuerzo, y en las normas se han adoptado estos valores para distintos tipos de cargas. En cuanto al análisis de esto, se hace normalmente con reglas muy simplificadas, pero ahora también se emplean las técnicas actuales, simulando unos pórticos equivalentes con tramos que tienen rigidez infinita para poderlo obtener un comportamiento comparable a la realidad. Y también ahora se emplean para varios pisos los mismos paquetes de elemento finito que se emplean para otro tipo de estructuras de hormigón. Y el problema de estas construcciones son la fragilidad, sobre todo si son piezas huecas que se pueden aplastar y entonces pierden capacidad. Y luego hay el problema más grande es el problema de estructuración, o sea que es muy común que se busque, a pesar de que el cálculo y el propio reglamento no indica que debe serse lo contrario, que haya una densidad de muro muy elevada en los pisos superiores, pero en la planta baja, se necesita para parqueo, para comercios, la cantidad de muros es mucho menor, y entonces se tiene el problema de la planta baja débil, que de lo que yo he leído es uno de los problemas principales que se tuvieron en Lorca, de que muchos edificios de 3 o 4 pisos fallaron porque las columnas de planta baja se descabezaron, fallaron esencialmente por 2 razones, una por cortante y otra por la falta de una conexión adecuada del refuerzo vertical de los postes de las columnas con los sistemas de piso. Entonces, para edificios antiguos hemos trabajado mucho en los últimos 20 años, un par de colaboradores míos y yo, sobre cómo se comportan estos edificios que son, en lugar de ser de adobe, en la mayoría de los casos son de piedra, pero que fallan también por la falta de tener una liga entre uno y otro. Los sistemas de piso que había en aquel entonces no forman un diafragma rígido, y sobre todo ese diafragma rígido no está bien conectado a los muros. Entonces los muros pueden separarse y voltearse y fallar por corte, pero sobre todo por volteo, como se ve aquí, ¿no? O sea, fallan por flexión normal al plano, igual que fallan las casas de adobe. Su problema principal es que se permite el volcamiento. En los templos también ha habido una gran cantidad de daños. En un sismo que tuvimos hace unos 20 años, hubo 1.540 templos dañados en el centro del país,
y los problemas son también de falta del movimiento de los apoyos, o sea que la techumbre que no está ligada a las paredes, a los elementos de apoyo, tiene un movimiento de sus apoyos, y ese movimiento hace que se colapsen los techos, las bóvedas o los domos, como aquí se ve, que se volteen las fachadas, como se ve en el, las fachadas, como se ve. Estamos aquí, yo le ponía por atrás y no para atrás. Entonces se voltean las fachadas y las torres de campanario son los elementos más vulnerables. Entonces hicimos también algunos, lo primero que hay que entender es cómo vibran estas cosas. Entonces uno puede pensar que usar elementos finitos para esto no sirve, pero sí, la principal función es entender bien cómo debería. Solo lo muestra y separa, pero está bien, es suficiente. Lo que quiero que vea es que hay dos modos de vibración. Uno es lateral, que es activado ese modo por el movimiento horizontal del suelo, del terreno, y otro es cerca de los epicentros. Cuando hay movimiento, también movimientos verticales muy importantes, se activa este segundo modo, que aquí se ve que la bóveda sube y baja y empuja y se separa de los muros de apoyo. La siguiente. Pero la siguiente soy yo. También hicimos, no había una intermedia, de estas no hacemos esta. Entonces hicimos modelos en mesa vibradora para estudiar el comportamiento de estos elementos y de estas estructuras, y sobre todo la eficacia de distintas formas de esto es entonces un modelo escala 1 a 1 medio o a 2.5, ya no recuerdo bien, de un templo muy simplificado, de una sola nave, en que aquí lo que se ve es el movimiento solo de las torres, porque lo otro, tanto su movimiento como su fisuración, no son muy visibles, pero existen, sobre todo en los lados. Aquí parece que se quedó volando en la parte superior del Cupulín, pero en realidad se quedó colgado de un alambre que tenía precisamente para que no fuera a dañar la mesa vibradora de abajo, ¿no? Pero el daño fue muy importante en entonces le hicimos un refuerzo que consistió en ponerle unos tensores, se lo explico totalmente asertiva, unos tensores que ligaban un muro con el muro opuesto, un suncho superior que ligaba las paredes y digamos la fachada y el ábside al resto de la estructura, y un refuerzo para preparación del mismo modelo. Este no es otro modelo, sino es el mismo modelo reparado. Entonces el comportamiento de esto, espero que pueda salir. Esto nuevamente es un movimiento que es como el doble de intensidad del que se había podido dar como máximo a la estructura original. Aquí se va empezando el movimiento y pues afortunadamente resistió esto los únicos daños que hubo en esto fueron daños en el ábside que no se había reforzado adecuadamente. En realidad reforzamos solo la parte que había dañado antes, pero ahora nos faltó poner algún refuerzo también que ligara mejor la fachada posterior al resto de la estructura, y por eso tuvo agrietamientos importantes en su bóveda y en los muros finales. Bueno,
pasemos a otra cosa. Bueno, hicimos modelos de elemento finito, de comportamiento no lineal para reproducir el agrietamiento y también para reproducir el efecto del refuerzo. Entonces son un poco complicados o elaborados los modelos y pues los sometimos a los mismos movimientos en que había estado sometidos nosotros y comparamos los agrietamientos obtenidos que no son tan precisos en el otro, son más bien agrietamientos de tipo difuso, nos identifica bandas en donde se puede presentar el agrietamiento más que fisuras o grietas específicas, ¿no? Pero el resultado fue bastante satisfactorio en cuanto a decir que el efecto del refuerzo, que los modos de falla eran los mismos del modelo no reforzado y con el modelo reforzado que se mejoraba mucho, digamos, el comportamiento, el desempeño y pues eso nos ha servido también para comparar la efectividad de distintos sistemas que hemos estado usando en el refuerzo de edificios no dañados, sino que están en zonas de peligro sísmico importante y que necesitan cierto refuerzo. Pasando a otro tema que sigue teniendo que ver con el sismo, vamos a la Catedral de México, que aquí se ve, en la cual colocamos desde 1997 una red de instrumentos para medir su respuesta sísmica. Y esto para mí ha sido muy valioso, no sé los demás, pero yo aprendí mucho de los resultados de estos registros que se obtuvieron y se colocaron, se pudo medir el movimiento en este uno que viene aquí, o sea, cuando hago esto, para adelante. El uno que está aquí está fuera de la catedral y luego el 2, 3, 4 están en el sótano para ver el movimiento que se impone a la catedral en el terreno y el resto están en las azoteas y algunos en las torres. Entonces el movimiento es de este tipo. Este es un registro de un sismo que se tuvo en 97 y el terreno en ese sitio tiene una vibración con un periodo relativamente largo y es más notable que predominan las vibraciones de largo periodo por un fenómeno que voy a tratar de describir aquí. Lo que se ve aquí es la relación entre, digamos, la intensidad del movimiento en el sótano donde estaban los instrumentos de registro y en la azotea. Y se ve que dentro de ondas que tienen periodo de entre menor que un segundo, que tienen frecuencias menor que un segundo, periodo mayor que un segundo, estas son frecuencias, los movimientos son esencialmente, la relación es constante, mientras que las ondas, vuelvo a empezar, esta es la relación entre el movimiento medido en el sótano y el movimiento medido en campo libre, o sea, fuera de la catedral, ¿sí? Lo que queremos ver es qué tanto cambia la presencia de un edificio tan masivo y rígido afecta en eliminar algunas frecuencias de vibración, algún tipo de ondas, cómo cambia el movimiento que se impone, que se tiene por la presencia de este constructor. Entonces vemos que los movimientos de baja frecuencia, o sea, de periodo largo, no se afectan, son los mismos afuera que adentro. Pero los movimientos de periodos cortos son filtrados por la catedral, porque el tamaño de la catedral son 100 metros por 100 metros, entonces las ondas de periodo corto tienen también longitudes de onda muy bajas, que son menores que el tamaño de la catedral, entonces no pueden moverla
porque mientras uno va para arriba, el otro va para abajo, o uno va para un lado, hay otra onda que está lo mismo y va para, que está de regreso, está en otra dirección. Entonces se fluctúa muchísimo. Y eso hace que estos templos, que de por sí tienen frecuencias de vibración relativamente altas, o sea, tienen periodos del orden de la catedral del orden de 0.35, 0.4, de 0.4, o sea, frecuencias del orden de 2.5, que sería 1, 2 por aquí. Entonces, tienen mucho menor efecto, son filtradas por la presencia del monumento y por tanto su efecto en cuanto a excitar la propia vibración de la catedral es mucho menor porque ya han sido amortiguados. Eso hace que si comparamos aquí, esta es una historia, las aceleraciones que se han medido ahora sí en el sótano y las aceleraciones que se han medido en el techo. Se nota que son prácticamente las mismas, tienen las mismas frecuencias. Bueno, algunas se notan ahí que las de arriba tienen alguna frecuencia adicional por ahí que se mete, pero los máximos son prácticamente los mismos y los ciclos son muy similares. ¿Eso qué quiere decir? Que el techo se mueve igual que el sótano y que no hay vibración propiamente, la vibración es despreciable. Ese es un factor sumamente importante en la sobrevivencia, ha sido un factor importante en la sobrevivencia de estos monumentos. Pero que es un fenómeno prácticamente único de la Ciudad de México, en donde estos monumentos están colocados sobre decenas de metros de arcilla, de suelo muy deformable, muy débil, el cual produce estos movimientos en que predominan las frecuencias altas. Entonces, estos edificios han sido afectados muy severamente por los asentamientos diferenciales, los hundimientos diferenciales debido al asentamiento de la arcilla, pero han sido relativamente poco afectados por los terremotos. Solo las torres, porque son mucho más flexibles, tienen una amplificación. Aquí se ve en esta figura el movimiento en el sótano, el movimiento en el sótano, el movimiento en la azotea y el movimiento en la punta de la torre. Entonces, del sótano a la azotea la deformación es muy pequeña, pero en la torre aumentan mucho las aceleraciones y esas sí son un poco más vulnerables y hay que cuidar más los aspectos sísmicos, pero solo en esas partes de la estructura que sí son sensibles a los movimientos de periodos largos. Entonces, por esa razón, la vulnerabilidad de este tipo de construcciones ha sido relativamente baja ante los sismos y han sobrevivido, afortunadamente. El efecto principal, decía, es de los asentamientos diferenciales. Eso hace que da inclinaciones, agrietamiento. Aquí se ve, aquí se ven las inclinaciones, se ve el palacio, la curvatura que alcanzan a tener. Eso obviamente ha causado grandes daños que han sido reparados y que no se notan, pero que han existido separaciones entre partes de un edificio y otro, etc. Este es el Palacio Nacional, que tiene como 120 metros de largo en esta dirección, y como dice aquí son casi 2 metros esta parte, más bajo. Digo, este 0 es el punto de referencia. Aquí se ha fijado el 0 y esto está en -2 y esto está en -1, y en la otra dirección andan 1,5 metros más bajo una parte del edificio que otra, y estos son los problemas que tenemos que enfrentar de estar corrigiendo los efectos de estos hundimientos diferenciales, que se pueden tratar
modificando las características del suelo y de la cimentación o de la estructura. En el suelo se trata, estos hundimientos diferenciales pueden ser debido a dos cosas. Uno es que el peso de la estructura es distinto en una parte del edificio que en otra, o más frecuentemente que la deformabilidad del suelo es diferente de una parte a otra, y es lo más común. Porque ¿a qué se debe esa diferencia? Aunque son estratos bastante uniformes, su deformabilidad puede ser muy distinta porque algunas partes han sido precargadas por edificios anteriores que ha habido, que las han consolidado, entonces han reducido mucho su deformabilidad, mientras zonas que nunca han sido cargadas se deforman más. Entonces lo que se trata es de rigidizar el suelo con inyecciones, con inclusiones ahora de grava o de morteros, etc., para hacerlo más rígido hasta tratar de tener una deformabilidad más uniforme del subsuelo. Y la otra es haciendo también más rígida la cimentación de las estructuras y haciendo un poco menos vulnerable las estructuras superiores a los asentamientos diferenciales, con tensores, a veces con separación de las partes que es imposible ligar efectivamente formando juntas de construcción, aunque siempre tratamos primero de tratar de lograr que se comporte como una sola unidad. Les doy aquí un ejemplo de cuáles son los desplomes de algunos de estos edificios, que es una pequeña iglesia, ex iglesia, que tiene 2% de inclinación en su fachada principal y un máximo de 2%, casi 2% desplomado hacia afuera. Esta fachada lateral es también aquí hay una formación de 2% casi hacia afuera, y esta también. Lo que pasa es que una forma frecuente de que se dañan estas construcciones es que se inclinan hacia afuera. O sea, como la parte más pesada son los muros bajan y la parte central es más ligera, entonces no hay apoyo, hay unas columnas que pesan menos y cargan menos que las partes laterales, se pueden tener fácilmente ese tipo de deformación. Y entonces se empieza por reforzar la cimentación y se ponen tensores por muchos lados. La nave principal se colocan tensores, sí, también la nave lateral. Aquí uno de los defectos de esta iglesia no es su culpa, porque antes tenían la nave lateral de este lado y se la rasuraron a principios del siglo XX. Entonces quedó sin contrafuerte de este lado. Obviamente pues esto se abrió y esto estaba por caer, lo apuntalar, y finalmente se arregló con unos tensores que ligaran pues ese lado al resto de la estructura. Y la fachada principal también se tuvo que ligar al resto. Entonces es un continuo trabajar con estos edificios, porque el hundimiento sigue, porque hay un hundimiento que era, un pequeño paréntesis, el hundimiento es debido a la debilidad del suelo, pero principalmente es debido a la extracción de agua que se hace de los depósitos profundos. Estos suelos están saturados, entonces el agua de estos suelos, muy poco, porque son bastante poco permeables, pero migran hacia los estratos permeables inferiores poco a poco, y esto los saca, se va a los pozos. Entonces se están consolidando y compactando continuamente, y eso produce que se refuerzan ahora, se arreglan ahora, pero dentro de 20 años empezamos de nuevo, a menos que se pare la explotación del agua, ¿no? La sobreexplotación de los acuíferos. Regresando después de esa excursión en aspectos de geotecnia, a los efectos sísmicos, les enseño esta gráfica para que tengan alguna sensibilidad sobre la cantidad de eventos sísmicos que se tiene. Esos son los principales sismos en México en el siglo XX. Como ven en esta tabla, hubo 3 sismos de magnitud mayor que 8, y
y unos 60 sismos de magnitud mayor que 7. Entonces, y esto implica, y la distribución de estos sismos se da de acuerdo a los sitios de los epicentros de estos sismos, se da de acuerdo a la posición de las placas, ¿no? Existe la placa del Pacífico, aquí está el Océano Pacífico, la placa del Pacífico penetra abajo de la placa continente de Norteamérica, que es toda esta, y se va hacia el occidente también. Entonces, en México, el principal efecto es que la placa del Pacífico subduce, o sea, penetra abajo de la placa de Norteamérica a través de movimientos bruscos en que distintos tramos de esta zona, que son 600, 800 kilómetros, y que el corrimiento brusco que se da, ese corrimiento no es continuo, sino hay fricción y por tanto se atora una con otra. Y cuando hay un deslizamiento, eso produce la vibración de la corteza terrestre y produce los sismos. Los grandes sismos están aquí. También hay unos sismos importantes que son los que nos pasan, los de California, la California de Estados Unidos, la Baja California mexicana, y aquí arriba está San Diego, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, y la falla de San Andrés y sus hermanas, con todas paralelas aquí, y una de ellas que es la falla del centro, la falla del Valle Imperial, pasa por aquí esa parte, que hay ciudades importantes, y entra en el Golfo de Cortés, que se llama esto, y produce movimientos que allá no son de subducción, sino movimientos transcurrentes. O sea, esta península se trata de ir a Estados Unidos igual que muchos mexicanos, y entonces hacia arriba, y como 8 centímetros, en promedio 8 centímetros de esta península se van a Estados Unidos. Se van a veces un sismo de 7 u 8 grados, 50 o 60 centímetros. Entonces, esto produce eventos, perdón por chascarrillo, pero no es un tema así tampoco muy propenso para la risa, pero eso hace que el peligro sísmico en el país sea máximo precisamente en esta zona de la costa del Pacífico y en este triangulito aquí pegado a California. Y después disminuye a medida que nos alejamos de ella, y hay zonas prácticamente exentas de efectos sísmicos, sobre todo la península de Yucatán, en que saben es un sismo, y aquí en el norte hay algunos de vez en cuando, pero no han sido de mayor trascendencia. Vamos a la parte de la Ciudad de México, que tiene un peligro sísmico muy sui generis. La Ciudad de México está como a 200 y tantos kilómetros del posible epicentro más cercano de un sismo grande que se pueda presentar. Entonces, a 200 kilómetros debería sentirse suficientemente resguardadas de los efectos de estos sismos, porque con la distancia las ondas sísmicas se atenúan, se amortiguan y llegan a ser muy amortiguadas, muy reducidas a distancia de ese tipo. Sin embargo, por las características del subsuelo, se tienen movimientos que pueden ser muy importantes, como este que se registró en 1985 en uno de estos sitios, un sitio del centro de la Ciudad de México, que aunque las aceleraciones máximas del terreno no fueron extraordinarias, el carácter casi armónico de esto quiere decir que es un movimiento con un solo periodo dominante, que es de 2 segundos. Entonces, se encuentran estructuras que anden por ahí en cuanto a su periodo fundamental de vibración, pues las puede poner a vibrar. Y desgraciadamente sí se las encuentra. Como ven aquí, este es un corte norte-sur, son 35 kilómetros que mide así esta distancia,
Y estos son registros de instrumentos que fueron colocados en distintos, de una red de casi 125 acelerómetros que hay en la Ciudad de México, y algunos son prácticamente imperceptibles, son muy pequeños. Yo en mi casa no sé qué temblores porque estoy por acá. No, perdón, pero en las zonas donde hay estos depósitos de arcilla que pueden tener hasta 80, casi 100 metros y 60, cada rayita de estas son 10 metros. El movimiento es de otro orden de magnitud, es 20 veces superior, 30 veces superior que aquí. Entonces eso hace que la Ciudad de México tenga partes que pueden decirse no sísmica casi, o de peligro sísmico muy bajas, que son las que están en oscuro, indicadas de forma en este color oscuro, y hay zonas que las intensidades son muy elevadas, pero elevadas y nuevamente con ese tipo de movimiento que vimos antes, que está muy dirigido a excitar cierto tipo de estructura. Entonces, estructuras muy altas, bueno, ahorita vemos un aspecto de estos. Ustedes conocen espero que muchos de ustedes conozcan este tipo de figuras en que nos dice si yo aplico un movimiento armónico a un péndulo que tiene cierto periodo de vibración, propio de vibración, pues si yo lo aplico este movimiento armónico con una frecuencia distinta de la del péndulo, pues el movimiento del péndulo se mueve igual porque se mueve su apoyo, pero no porque vibre, ¿no? Y si le atino a que le doy un movimiento que coincida con el periodo del péndulo, pues ese puede amplificar el movimiento que le aplico hasta un número infinito de veces, o sea, hasta llevar a cualquier ruptura. Si esto sí el amortiguamiento, si el péndulo no tiene amortiguamiento, pero a medida que yo tengo cierto amortiguamiento, esta amplificación se reduce a números que sean más manejables, como 3 o 4, para un periodo, o sea, todavía para un periodo para un amortiguamiento de 10%, aún si coinciden los dos ciclos, yo tengo una amplificación del movimiento que aplico de 6 veces. Pero si puedo aumentar ese amortiguamiento, puedo reducir esa amortiguación. Entonces, ¿qué pasa con los sismos en la Ciudad de México? Pasa que ellos son afectados mucho por la relación entre el periodo de vibración normal, de vibración natural también tienen, de los estratos deformables que forman el subsuelo, los primeros 20, 40, 60 metros, esencialmente del espesor de los depósitos de arcilla que hay encima de los depósitos más firmes, y mientras mayor es ese espesor, mayor será el periodo dominante, que pasa de 1 segundo a 4 o 5 segundos, dependiendo de la profundidad de las arcillas. Entonces, si yo les construyo una estructura que tiene un periodo dominante de 1 segundo, digamos que sería como una estructura de 5 o 10 pisos, ¿no? Por ahí. Si la construyo en un sitio donde tengo 40 metros de suelo, se encuentra con y al tener 40 metros de suelo, créanme, el periodo natural de vibración del suelo es del orden de 2 segundos. Entonces tengo 1 segundo contra 2 segundos, entonces la amplificación va a ser de cierta importancia, pero no mucho. Pero si yo construyo en ese sitio, una estructura flexible, que como podría ser una estructura típica, 15, 20 pisos, y que no sea muy rigidizada por paredes de hormigón, etc., puedo tener una estructura con un periodo de 2 segundos. Si esa estructura con un periodo de 2 segundos está en un sitio que tiene 2 segundos de periodo dominante del suelo, entonces sus amplificaciones pueden ser 4, 5 o
6 veces y pueden ser suficientes como para destruirlo, o sea, llevarlo a la fábrica. Entonces, por eso la microzonificación de la Ciudad de México es muy fina en el sentido de tratar de determinar cuál es el periodo de vibración, porque no importa de dónde venga el sismo, no importa de dónde, de qué magnitud haya sido el evento, y también de dónde venga, si más al norte o más al sur. Un sitio particular, dependiendo de las características de su estrato, va a vibrar con su periodo dominante de estos depósitos. Y ese periodo se puede calcular, se puede también medir con vibraciones ambientales o midiendo la velocidad de transmisión de las ondas de cortante y otros procedimientos, y se puede determinar el periodo del suelo. Entonces, tenemos una gama de espectros de diseño, hablando los que conozcan algo de sismos, el medio de representar la acción sísmica es a través de espectros de diseño que nos dicen para qué, pues digamos, qué aceleración se puede presentar en un sistema de un grado de libertad con un 5% de amortiguamiento, que siempre es un valor que se considera normal que poseen las estructuras.